Hola, bienvenidos a la entrevista de la semana. Yo soy Pía Castro y comenzamos en Argentina, un país que ha vivido unas primarias que cambian el tablero político y han hecho de alguna manera temblar al país y a parte de Latinoamérica. Javier Milei promete aniquilar la casta política argentina, fue el candidato más votado en estas primarias, autoproclamado anarcocapitalista, es un ultraliberal libertario que promueve el fin o la reducción al máximo del Estado en un combo de ideas que sazona con promesas de libre portación de armas, venta legal de órganos y la dolarización de la Argentina. ¿Estamos frente a una nueva derecha en Argentina y Latinoamérica? Está con nosotros Alejandro Grimson, lo ven aquí en la entrevista, él es antropólogo, ha escrito varios libros sobre las diferentes crisis en Argentina y sus efectos políticos y culturales. Su podcast llamado Pecados Capitales de la Democracia junto con la Fundación Heinrich Böll en Alemania es un podcast muy escuchado en Argentina. Gracias por estar con nosotros. Para aclarar bien estas primarias, aquí se han decidido las fórmulas presidenciales, aquí ha habido una selección, no unas elecciones. ¿Qué ha aprendido usted sobre la sociedad argentina en estas primarias? Bueno, muchas gracias. Realmente, bueno, las primarias salieron 30% para Javier Milei, 2 puntos menos para la coalición de derecha, que era una coalición entre centro derecha y derecha, pero que optó por una candidatura de una derecha más radicalizada, que compite con la derecha de Javier Milei, y el oficialismo quedó un punto detrás de la coalición de derecha, con lo cual quedó un mapa que algunos describen como de 3 tercios y otros describen como de 4 cuartos, porque en realidad en Argentina, que es obligatorio el voto y generalmente hay un nivel de participación cercano al 80%, 78%, se ha vivido el nivel de participación más bajo en muchas décadas, que estuvo en el 68%. Es decir, que hubo un cuarto de argentinos más, un tercio de argentinos que no concurrieron a votar en las urnas y que podrían cambiar también la elección general, que es en el mes de octubre. Esto que usted señaló es muy importante explicarlo para la audiencia, que es que la Argentina tiene un sistema particular en el cual la elección general es en octubre y en agosto lo que se hace es que simultáneamente todas las coaliciones o fuerzas políticas eligen sus candidaturas en todos los niveles. Estamos hablando, por supuesto, aquí de la candidatura presidencial, que es bastante similar a los niveles de adhesión que recibió cada una de las fuerzas para niveles como senadores, diputados u otros de ese tipo. Pero efectivamente lo de Javier Milei fue arrasador. La pregunta es porque se habla de un terremoto político, por lo menos en Argentina hay mucha preocupación o curiosidad al mismo tiempo en el extranjero, qué es lo que está pasando en este país. ¿Usted está preocupado con estos resultados? Estamos extremadamente preocupados porque hay un riesgo para la democracia, como lo hay cuando surgen cualquiera de estas fuerzas de derechas extremas, ya sea en Europa, ya sea en América. En el caso de América Latina ya hemos tenido el gobierno de Bolsonaro, hemos tenido el balotaje en Chile y en Colombia, donde los actuales presidentes compitieron y le ganaron a fuerzas de una derecha extrema, y en casi todos los países de América Latina y de Europa sabemos que hay fuerzas de derecha extrema que tienen componentes antidemocráticos, antiliberales, antipluralistas. Entonces, obviamente, aquellos que queremos una convivencia pacífica, plural y libre, estamos profundamente preocupados, además de que todas las promesas de Milei, como usted señaló en la introducción, se refieren a la aniquilación de los restos del estado de bienestar argentino. El estado de bienestar argentino nunca fue algo similar a los mejores niveles de Europa, pero sí estuvo muy por encima de los niveles promedio de América Latina, y todavía queda una red de universidades públicas muy potente, una gran investigación científico-tecnológica, educación pública, salud pública y las jubilaciones que paga el Estado, que consumen la mitad del presupuesto público, con lo cual un mecanismo como esto que señala Milei puede ser arrasador para la economía nacional, habida cuenta de que él promete dolarizar una economía que no tiene reservas
en dólares en el Banco Central. Ahora tengo una pregunta, señor Grimson. ¿Hay debate de cómo etiquetar políticamente a Javier Milei? ¿Cómo lo definiría usted? Javier Milei pertenece a todos estos fenómenos de las nuevas derechas extremas que hay en el mundo desde hace muchos años. En el caso, bueno, en el caso de Francia es mucho más antigua, se fue ayornando. En el caso de Alemania hubo distintos capítulos, pero todos sabemos lo que implica la AfD en esta época. En el caso de España tenemos a Vox, que surgió en los últimos años. En el caso de Portugal llegan Trump, etcétera. Javier Milei es parte de esa expresión, tiene reuniones internacionales con ellos, todos ellos han celebrado el éxito electoral de Javier Milei porque son parte de las mismas fuerzas de extrema derecha que son muy complejas a nivel global. ¿Por qué? Porque no todas ellas tienen el mismo programa económico. En el caso de Milei, el programa económico específico que quiere aplicar en la Argentina, a diferencia de algunas fuerzas de derecha extrema de Europa, es un programa neoliberal no solo clásico, sino llevado al extremo máximo del absurdo, como esto que usted ya señaló de legalizar la venta de órganos. Y en cualquier momento él ya dijo que la gente tiene la libertad de morirse de hambre, y en cualquier momento permite, no sé, la venta. ¿Por qué no vender seres humanos en la lógica de mi ley, donde todo puede ser vendido y comprado? ¿Hace falta ser xenófobo para ser un político reaccionario, doctor Gibson? La xenofobia es un capítulo central de casi todas las fuerzas de este tipo, más en Europa aún que en América Latina. En la Argentina hay una tradición de xenofobia que en una crisis económica como la que está viviendo la Argentina en esta coyuntura específica no es el principal tema de la agenda pública. Pero yo le puedo asegurar que en un contexto un poco distinto, o sea, de un poco más de mayor estabilidad económica de la Argentina, va a florecer fuertemente un proceso xenófobo. Ese proceso es estructural de la Argentina, sobre todo en contra de la inmigración boliviana, paraguaya, peruana, de la inmigración que aquí se llama limítrofe de otros países latinoamericanos, y ese fenómeno sí ya tiene una potencia muy grande en otros países, como por ejemplo en Chile. ¿Estamos frente a una nueva definición de derecha en Latinoamérica? ¿Un ultraliberal libertario podría pactar, por ejemplo, con el conservadurismo de derecha que nosotros conocemos hasta ahora? Bueno, eso es una gran pregunta que está planteada en todos los escenarios políticos. Todos los politólogos de todas las orientaciones democráticas que conocemos hacen una recomendación estricta, que es que ningún partido, y especialmente en este caso los partidos conservadores democráticos o de una derecha democrática, se vean tentados de dos grandes errores. Uno de ellos, intentar imitar a la derecha extrema, y dos, legitimarla hablando públicamente bien de ellos, abrazándose, formando coaliciones. Todo lo que recomiendan los politólogos democráticos de todas las orientaciones políticas es generar un cordón sanitario frente al surgimiento de las fuerzas de extrema derecha. Hay que privilegiar la unidad y la coalición entre fuerzas democráticas para separar y dejar en un margen político a este tipo de fuerzas. Lamentablemente en la Argentina esto no está sucediendo, y eso es lo que ha provocado un enorme crecimiento de Javier Milei, porque ha recibido apoyos y buenas señales de parte de algunos de los dirigentes más de derecha de la coalición Juntos por el Cambio. Pero fueron 16 provincias que han votado por él, de las 24, las más importantes, que son Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, donde se dice que ahí realmente se ganan las elecciones, salió tercero él. O sea, ¿cuán cerca realmente están estos personajes de poder dirigir la Argentina bajo el aspecto económico, que es uno de los temas más importantes en este país? Bien, acá hay que distinguir lo siguiente, como usted bien dice, en dos lugares centrales
centrales de la Argentina, como la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, él no hizo una elección comparable a la que hizo a nivel de promedio nacional. O sea, en provincias que nosotros llamamos acá habitualmente del interior, él obtuvo un porcentaje mucho mayor de votos, ganando en 16 provincias, lo cual es realmente muy, muy sorprendente. Yo quiero hacer dos distinciones respecto a su pregunta. La primera, los votantes de Javier Milei básicamente expresan una bronca frente a la frustración de una situación económica negativa que ya lleva muchos años y una esperanza de que alguien venga a resolver esa situación económica extremadamente difícil, pero no expresan la ideología de derecha extrema en cada uno de los puntos que mencionamos en esta entrevista. Por ejemplo, no es que realmente esa gente adhiere a la venta libre de órganos o a la liquidación de la educación pública o de la ciencia, como prometió Javier Milei antes de ayer. Esto es un punto central. Los votantes, esto es un voto bronco, un voto anti-statu quo, anti-establishment, que es capitalizado por un grupo muy pequeño de dirigentes, Javier Milei a la cabeza, que es de extrema derecha. Ahora, desde el punto de vista de la economía política real, la viabilidad de sus promesas es absolutamente nula por lo que le acabo de explicar. Por ejemplo, todos los economistas, no solo del país, sino del extranjero, señalan que un país puede dolarizarse, le convenga o no. Yo personalmente opino que las experiencias han sido pésimas, las experiencias latinoamericanas de dolarización, pero los economistas, más allá de esa opinión, dicen, esa opción es viable cuando usted tiene muchos dólares en poder del Estado. La Argentina la dolarización en este momento. Entonces, hay una cantidad de cosas que él está prometiendo. Habrá que ver cómo él va a responder preguntas en el transcurso de aquí a la elección de octubre y eventualmente, si llegara a ganar, cómo es un gobierno en un país extremadamente inestable, porque hay fuerzas de este tipo que cuando llegaron al gobierno se moderaron fuertemente y esas experiencias también las hemos tenido en estos últimos años, de 2015 hasta aquí, que ha sido cuando han crecido en el mundo, ¿no? Estas fuerzas de derecha extrema. Muchísimas gracias por este análisis, muchísimas gracias por estas explicaciones desde Buenos Aires, Argentina, y estaremos, por supuesto, atentos a lo que pasará en las próximas semanas y especialmente en octubre cuando sean las elecciones en Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.